Bueno, yo voy a seguir hablando del mar, pero primero nos vamos a poner en situación con un número. Imagino que así 1,5 tan solitario no nos dice nada. 1,5 grados. Ya parte de la sala se va dando cuenta de que quiero empezar hablando del cambio climático. Y es que 1,5 grados es a lo que se comprometieron algunos líderes mundiales, no todos, a limitar el aumento global promedio de la temperatura respecto a los niveles preindustriales, la temperatura que teníamos antes del 1900. La pregunta ahora es, ¿y cómo vamos? Pues vamos mal. Habremos superado ya el incremento de 1,2 grados, pero si no hacemos nada, las predicciones apuntan a que para el año 2100 superaremos los 3 grados. Este número no está cogido al azar. Los científicos consideran que si superamos esta temperatura, y no por mucho, nos podemos encontrar con fenómenos tales como veranos sin hielo en el Ártico, un incremento del nivel del mar, más de lo que conocemos todavía, o la pérdida de la práctica totalidad de los arrecifes de coral, que por si no lo sabéis son la base de la cadena alimentaria marina. En este gráfico de aquí podemos ver la evolución de la temperatura mensual desde la época preindustrial, desde nuestra referencia. ¿Veis la línea roja? En efecto, han sido 12 meses, la del último año, 12 meses consecutivos en los que hemos superado ese incremento de 1,5 grados. 12 meses, además, que han marcado un límite de temperatura para ese mes, un récord histórico. ¿Esto significa que ya el objetivo que teníamos de limitar el calentamiento a 1,5 grados está ya superado? ¿Que no podemos hacer nada? Realmente no, porque cuando hablamos de limitar el calentamiento, hablamos de limitarlo a largo plazo, cuando ya se ha superado durante al menos 2 décadas. Y esto de momento no ha pasado. Podría ser algo temporal. Pero vamos, yo veo este gráfico y a mí me va dando pistas de que muy bien no lo estamos haciendo. ¿Qué podemos hacer ahora si queremos cambiar la tendencia? Pues tenemos 2 imperativos clave. El primero es frenar la desforestación y todo lo que la origina. Porque ya sabemos que en gran parte se debe a la ganadería y a la producción de soja y de palma. Para que os hagáis una idea, la selva amazónica, el pulmón del mundo, ha pasado de ser un almacén de CO2 a ser un emisor de CO2. Y esto es muy grave. Y la más evidente, la generación de la energía. Aquí en nuestras manos el ahorro energético, pero además lo que debemos hacer es cambiar, pero de manera drástica, de la generación de energía a partir de combustibles fósiles a la generación de energía a partir de fuentes renovables. El 75% de los gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera se deben, de hecho, en Europa, se deben, de hecho, a la producción y al uso de la energía. Ya veis lo importante que es la descarbonización del sector energético para la transición. Vale, ya poco a poco nos vamos centrando en el tema. Vamos a hablar de las energías renovables. Yo creo que ya a nadie se le escapa de que las energías renovables son fuentes de energía que se regeneran de una manera natural, que no se agotan. El ser humano ha aprendido a extraer la energía del viento, del sol, de la biomasa. Estas energías, podríamos llamarlas clásicas, ya son energías maduras, funcionan bien, es verdad que seguimos investigando en ellas, las queremos hacer mejores, pero bueno, podemos decir que funcionan bastante bien. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que necesitamos instalar mucho más para alimentar al mundo, porque consumimos mucha más energía de la que somos capaces de generar de manera limpia. La energía eólica, por ejemplo, es posiblemente una de las más maduras, la que más energía nos suministra. Podríamos decir, bueno, solucionado, instalamos más aerogeneradores. Y yo os pregunto, ¿y dónde? ¿Dónde instalamos los aerogeneradores? Porque se necesita muchísimo espacio para instalar un parque eólico. Muchísimo espacio, además, libre de obstáculos. ¿Dónde lo ponemos? Seamos realistas. Aquí todos somos muy verdes hasta que nos dicen que nos van a poner un parque eólico en el monte al que vamos los domingos. No, mira, el Pagasarri no me lo pongas. Yo la primera. Pero miremos esta imagen de la NASA. ¿De qué color es el mundo? ¿De qué color veis el planeta? Yo lo veo bastante claro. Y es que más del 70% de la superficie terrestre es océano. Y lo que nosotros ocupamos es el otro 30%. El mar es una espectacular masa de energía y hay muchísimo sitio. Vamos a ver qué tenemos en el mar. En primer lugar, lo más evidente, tenemos olas. Las olas se producen por el viento que sopla en la superficie del océano. Y la energía de las olas es brutal. Olas pequeñas, de 1 metro de altura, cada 10 segundos, que podría ser un periodo normal, nos pueden generar una potencia de más de 7.000 kilovatios por kilómetro lineal. Pensad que la densidad del agua es 1000 veces mayor que la densidad del aire. ¿Qué más tenemos en el mar? Tenemos mareas. La potencia de las mareas se debe al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de la Tierra alrededor del Sol. Esta atracción gravitatoria desplaza billones de litros de agua, miles de kilómetros, en periodos de tiempo muy cortos. El ser humano no es capaz ni será jamás de hacer nada igual.
Esto claramente son energías limpias, fiables y además son predecibles. Además de las mareas, tenemos corrientes submarinas, que no se ven, pero también mueven millones de litros de agua por segundo. Si fuéramos capaces de situar turbinas en estos flujos de agua, seríamos capaces de extraer muchísima energía. Estas tres y algunas otras son las energías oceánicas, las que sacamos directamente del mar. Pero en el entorno marino podemos poner otras cosas que ya conocemos, como energía eólica o energía fotovoltaica flotante, ¿por qué no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de por qué aquí se oye tanto hablar de las energías renovables marinas. Y es que España es el país de la Unión Europea con mayor longitud de costa. Tiene 46 puertos nacionales, gran experiencia en el sector naval. Se está haciendo un importantísimo esfuerzo en I+D+I. Tenemos centros tecnológicos y universidades que son capaces de liderar el sector de las energías renovables marinas. Además, tenemos una industria puntera que está muy bien posicionada en el mercado internacional. Para que os hagáis una idea, en todos los parques eólicos marinos en Europa, en todos hay empresas españolas. Pero os digo más, en prácticamente todos los parques marinos en construcción del mundo hay empresas vascas. Y ahí es donde yo quería llegar. Y es que actualmente Euskadi es un nicho tecnológico e industrial de las energías renovables marinas. Nos hemos convertido en una referencia mundial, aunque los aquí presentes no lo sepamos. Y esto no lo digo yo. Esto que veis aquí es la portada de una revista internacional de energías oceánicas. ¿Qué tenemos en la portada? Tenemos una foto de Mutriku. Pero dentro tenemos un reportaje de 16 páginas, así en letra chiquitina que no pretendo que leáis, pero que habla únicamente de energía de las olas en Euskadi, de proyectos, de investigación, de industria. Cuando lees este reportaje te das cuenta de que somos pequeños pero hacemos cosas muy grandes. Y es que nos harían falta otras 16 páginas para hablar de lo que tenemos aquí, energía eólica marina. Bueno, si ahora nos bajamos un poquito el ego y volvemos a la tecnología de las energías renovables marinas, posiblemente la más prometedora es la eólica offshore, la eólica marina. ¿Por qué? Bueno, porque ha aprovechado los avances de la eólica terrestre. Y aunque no es lo mismo instalar un aerogenerador en el mar que en tierra, es mucho más complejo, bueno, ha evolucionado de la eólica terrestre. Los aerogeneradores en la energía eólica marina han pasado de tener en 10 años una potencia de 2.000 kilovatios a ser monstruos de 14.000 kilovatios. Cuando hablamos de eólica marina, ya no es solo por el espacio que decía antes, es que además el viento en el mar es mayor, es más estable, es menos turbulento, no tiene obstáculos. Un aerogenerador producirá más energía y lo hará durante más horas en el mar que en tierra. Los aerogeneradores que conocíamos o que se ponían al principio eran aerogeneradores bastante toscos, pequeños, giraban muy rápido, hacían mucho ruido. La siguiente generación de aerogeneradores, la que vemos cuando vamos por la carretera, ya vemos que son más esbeltos, giran más despacio, no hacen ese ruido. Pues aún así esos son pequeños comparados con los que se están proyectando para instalar en el mar, que son muchísimo más grandes y giran muchísimo más despacio. Cuando hablamos de que esta tecnología de la eólica marina, que bueno, es una tecnología ya asentada, ¿no? Un mercado asentado, realmente estamos hablando de la eólica fija. La eólica fija implica que las torres de los aerogeneradores las anclamos al fondo marino, como diferentes estructuras, como las que veis aquí. Pero para anclar esas torres al fondo marino necesitamos que la profundidad no sea muy elevada. El límite entre lo que llamamos aguas profundas o aguas poco profundas, bueno, va evolucionando a medida que también conseguimos investigando hacer estructuras mejores. Pero la realidad es que no podemos anclar una torre al fondo marino con cualquier profundidad. Tienen que ser aguas poco profundas. Y una cosa que he dicho al principio es que necesitamos instalar mucho si queremos pasar de combustibles fósiles a energías renovables. Bueno, pues pensad que el 92% de la costa española, a una distancia de 24 millas, que más o menos es donde podríamos instalar aerogeneradores marinos, tiene aguas profundas. ¿Esto significa que no podemos instalar eólica marina en España? Pues si fuera así tendríamos un problema, porque a nivel mundial el 85% de la costa donde podemos instalar eólica marina también tiene aguas profundas. Esto hace que tengamos que diseñar plataformas flotantes en las que instalar los aerogeneradores. Esto cambiaría por completo la capacidad de la eólica marina, pero esto ya no es una tecnología madura, no está tan asentado, no es tan sencillo. Pretender diseñar una plataforma en la que instalar un aerogenerador, una plataforma flotante en la que instalar un aerogenerador del tamaño de la Torre Eiffel, y aquí hago un inciso y repito, un aerogenerador del tamaño de la Torre Eiffel
No es algo sencillo, es algo muy complejo. Y es por ello que la eólica marina flotante todavía está en un estado de desarrollo. Se está invirtiendo muchísimo en investigación, estamos avanzando mucho, pero todavía no tenemos una solución definitiva que sea viable técnica y económicamente. Y aquí volvemos a hablar un poco de la potencia de Euskadi en este sector. Porque de las de alrededor de 50 soluciones de plataformas flotantes que se están diseñando a nivel mundial, de esas 50, 15 están impulsadas por empresas españolas. 15 de 50. Pero es que 5 están impulsadas por empresas vascas. Es decir, simplificando un poco, podríamos decir que el 10% de las plataformas flotantes que se están diseñando a nivel mundial son vascas. Algunas de ellas, como las de la izquierda, están en una etapa más temprana de desarrollo. Se están haciendo pruebas en tanques de ola artificiales. Lo que hacemos es llevar prototipos a escala más pequeños, los probamos en el tanque y alimentamos nuestros modelos matemáticos para mejorar los diseños, mucho antes de llevarlos al mar. Llevar cualquier cosa al mar es muy complejo, es muy costoso. Ya lo hacemos cuando estamos muy seguros de que las cosas van a funcionar. Por ejemplo, las de la derecha, eso sí, esos son fotos reales, porque son diseños que se están probando actualmente en el mar. En concreto, el de la derecha, o el de arriba de la derecha, es una plataforma de hormigón que está aquí fondeada en la costa vasca, en Armincha. Se puede ver desde la playa. Y como anécdota decir que este aerogenerador, que yo he visto varias veces desde el barco, siempre está rodeado de gaviotas, ¿no? Gaviotas que están algunas posadas en la plataforma, otras llegan, otras se van. Y es que, curiosamente, parece que se les ha dado un sitio en medio del mar para descansar. Vale, y antes de cambiar de tecnología, vuelvo a la anterior. Porque si a cualquiera de los que están en esta sala os hubieran preguntado antes de mi charla cómo es un aerogenerador, yo creo que prácticamente todo el mundo, independientemente de la formación, el conocimiento que tengáis, habríais respondido lo mismo. Es una torre alta con 3 palas que giran. Es muy fácil. Pero si os hago la misma pregunta, hablando de energía de las olas, ¿cómo es un captador de energía de las olas? Aquí va a pasar lo contrario. Habrá gente que no tenga ni idea y gente que, aun teniéndola, me dé respuestas completamente distintas y que posiblemente todas sean correctas. Y ese es el problema de la energía de las olas. Es que, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo en investigación, todavía no se ha llegado a una solución comercial definitiva que funcione bien. Algunas soluciones o algunos conceptos están en un estado de desarrollo, otros están en estado precomercial, otros han fracasado por el camino, porque algunos se rompen muy fácil, o son poco eficientes, o son demasiado caros, simplemente. Entonces, como veis en esta imagen, por ejemplo, tenemos diferentes conceptos o diferentes maneras de extraer energía de las olas, porque hay muchos movimientos en las olas que podemos aprovechar. Posiblemente uno de los más prometedores sea este de aquí, es lo que llamamos columna de agua oscilante. Una columna de agua oscilante podría ser algo que se instala en una zona fija, como en un dique, por ejemplo, lo que tenemos en el centro, o puede ser algo que ponemos en una boya flotante, como la boya verde de la derecha. Y voy a explicar muy brevemente cómo funciona el concepto, porque es sencillo, es bonito de entender. La columna de agua oscilante consiste en una cámara de aire, una columna de agua y una apertura para que entren y salgan las olas. Cuando llega una ola, la columna de agua sube, el aire se comprime, se genera mucha presión. Pero cuando la ola se va, pasa lo contrario. La columna de agua baja y el aire se relaja. ¿Cómo sacamos la energía? Bueno, ¿veis ese conducto vertical en el que tenemos una turbina? Cuando he dicho que entra la ola, sube la columna de agua y comprime el aire, esa diferencia de presión hace que el aire escape y a través de la turbina salga al exterior, haciendo girar la turbina. Cuando la ola se va, pasa lo contrario. El agua baja, el aire se relaja, vuelve a haber una diferencia de presión, pero en sentido contrario. El aire entra desde el exterior hasta el interior y vuelve a hacer girar la turbina. Podemos aprovechar tanto la entrada como la salida de la ola. Esto que vemos aquí en una columna fija lo podemos instalar también en una boya, como en esa boya verde de ahí. Internamente el fenómeno es el mismo, tenemos los mismos componentes, pero es que además la boya se está moviendo. No solo así, se mueve en todas las direcciones en función de las olas y tenemos que controlar ese movimiento. Es muchísimo más complejo. ¿Por qué nos ponemos a diseñar boyas en el mar si acabo de decir que en un dique o en la costa es mucho más sencillo? Bueno, porque en el mar tengo más espacio para poner boyas y no puedo ponerme a hacer diques y agujeros en todas las costas. Ambos ejemplos de lo que acabo de comentar los tenemos en casa. Esto que veis aquí es Mutriku, otra vez, y este dique artificial no solo protege al puerto, sino que además alberga la primera instalación de olas comercial conectada a red de Europa, con 16 turbinas, 16 cámaras de aire del concepto que acabo de explicar. Es además la instalación de olas que más tiempo lleva en funcionamiento en el mundo. Lleva funcionando desde 2011. Y también es la que más energía ha inyectado a la red eléctrica. Esta planta es todo un hito en el mundo.
Decir que la podéis visitar, esta planta se puede visitar, y que además de producir energía e inyectar la red, es un centro de ensayo, de manera que grupos de investigación podemos ir a probar nuestros avances, nuestros diseños, nuestros equipos, nuestros controles. Es una planta muy necesaria para el avance técnico. Y de nuevo la boya verde. Este prototipo estuvo 3 inviernos instalado en la costa de Armincha, soportando olas de hasta 14 metros. Fue el primer prototipo, bueno, el primer dispositivo flotante de olas conectado a la red de España, pero también uno de los primeros del mundo. Además de probar el diseño en sí, el concepto en sí, se probaron diferentes turbinas, diferentes controles, y ya veis que es tecnología vasca. Bajo el puente colgante tuvo que pasar para llegar a la costa de Armincha. Bueno, y además de la tecnología, tenemos algo único también en la costa de Armincha, que es BIMEP. BIMEP es una zona de ensayos con buen recurso de olas, buen recurso de viento, en la que podemos probar de manera segura las tecnologías, podemos probar los prototipos y el equipamiento. Y es que no podemos ir al mar, plantar un dispositivo y ya está. Necesitamos tener una zona controlada, con cableado submarino, con conexiones eléctricas, con información metoceánica y, sobre todo, con tropecientos permisos. BIMEP es uno de estos sitios. Ahora mismo habrá en el mundo una docena de lugares así. Aquí podéis ver un poquito mejor lo que tiene BIMEP, porque realmente todo está bajo el agua. Pero ya veis que tenemos una zona restringida, vigilada 24 horas y con todo lo necesario en cuanto a cableado e información metoceánica para que un desarrollador, un fabricante, pueda probar su prototipo, lo pueda conectar a red y pueda ver cómo evoluciona, cómo funciona, antes de dar un salto a una escala más comercial. Ahora mismo, en BIMEP tenemos 2 cosas. Uno de los aerogeneradores flotantes, el de la plataforma de hormigón amarilla que he enseñado antes en una foto, y también tenemos el HARSLab. ¿Qué es el HARSLab? Bueno, lo primero es decir que HARS significa duro, agresivo, que es lo que supone el mar para cualquier cosa que pongamos en él. El HARSLab es un laboratorio flotante, único en el mundo, esto que tenemos aquí, que sirve sobre todo para probar muestras de material. Podemos poner 2000 muestras de material en diferentes zonas, en el fondo, en zona bajo la estructura, en zona de salpicadura, zona confinada, para ver cómo se comporta ese material en el agua. Pero podemos probar muchas otras cosas, como los fondeos, que son las cadenas o las cuerdas sintéticas que tenemos que colocar en cualquiera de estos dispositivos flotantes para que no se nos vayan de sitio. Una cosa es que floten y otra cosa es que se desplacen. También podemos probar los cables dinámicos. Nosotros generamos energía en alta mar, pero tenemos que sacarla a tierra. Los cables que están conectados a estos dispositivos son cables que están en constante movimiento, sufren tensiones. Es muy complicado controlar estos cables, por lo que hay mucha investigación detrás y en un laboratorio como el HARSLab podemos probarlos también. Se han probado turbinas. Bueno, como anécdota decir que bajo el HARSLab, para ver qué pasaba, pusimos una cámara. Y nos dimos cuenta de que tenemos una colonia de peces ballesta. No es una foto aislada, estos peces viven allí permanentemente. Parece que les ha gustado la estructura. No solo no les molesta, sino que han encontrado una casa. Y bueno, he hablado de la tecnología más visible, de los dispositivos. Pero hay muchos retos para instalar cualquier cosa en el mar. Y he dicho que el mar es un entorno hostil. Pensad que para que cualquier cosa que pongamos en el mar sea viable, tiene que durar por lo menos 25 o 30 años. Y no podemos ir a andar cambiando componentes cada vez que se nos rompe algo. Imaginemos que se rompe algo en enero. Pues es posible que hasta junio no se den las condiciones climáticas adecuadas para poder llevar un barco con la tripulación cualificada a cambiar ese componente. Entonces, ¿qué retos nos encontramos en el mar? Bueno, el más evidente, las repercusiones del agua del mar. La corrosión que afecta a las estructuras metálicas y por ello tenemos muchos grupos de investigación que están trabajando en nuevos materiales, en nuevos recubrimientos. Y por otra parte, volvemos a los mejillones, el crecimiento marino. Esto que veis aquí es una boya que estuvo menos de 2 años instalada en el mar y salió recubierta de mejillones. Eso hace que las estructuras se estropeen, se rompan. También hay que dedicar investigación a intentar que no ocurra el crecimiento marino. Los fondeos, las cadenas. Tenemos en Euskadi a la empresa líder mundial en fabricación de cadenas, pero que no son cadenas sin más. Ahora mismo se están diseñando cadenas sensorizadas que nos dan información de lo que está pasando ahí abajo, nos ayudan a aprender y a mejorar estas cadenas. Y por otra parte, nos ayudan a estimar la degradación y trata de averiguar que algo se va a romper antes de que suceda. La conexión eléctrica. Estamos generando la electricidad muy lejos de la costa, pero tenemos que traerla. Cuanto más largo sea el cable, más potencia va a perder por el camino. Hay grupos de investigación trabajando en ello. Y la conexión eléctrica. Tenemos que conectar cables bajo el agua. Esto no es algo tan sencillo. Entonces,
Estos son algunos de los retos que tenemos que superar si queremos garantizar la viabilidad técnica y económica de estas tecnologías. Pero recordemos que estas tecnologías pueden tener la clave para frenar el cambio climático. Bueno, y por último, no quiero pasar sin deciros que nuestro grupo de investigación está muy volcado con la implicación de la ciudadanía en todas estas actividades. Hemos diseñado una serie de actividades muy interesantes que me gustaría compartir con vosotros, así que os invito a que visitéis nuestra página web, nuestras redes sociales y que os animéis a sumaros a todo lo que estamos haciendo. Mila esker.